Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Shalom, bendiciones. ¿Quién te habla? Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Ahí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves a las 19:30 y los días sábados a las 16 horas. Para comenzar, gloria al Padre. Realmente es una bendición, como te digo, gloria al Padre, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa, Gloria al Señor. Por supuesto, hablando, sí, del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 12 y hemos estado ahí dando vuelta en el versículo 1, 2, 3 y 4 y no avanzamos mucho más porque, bueno, muy profundo todo lo que el apóstol Pablo escribía. Así que vamos a comenzar entonces, como te decía. Hemos estado hablando el programa pasado, sí, ya hablamos de la profecía, porque dice Pablo en el Romanos 12:4, dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, ¿sí? Qué interesante, esto es para pensar realmente, porque muchas veces, sí, queremos hacer todas las cosas una sola persona, y somos un cuerpo, ¿sí? Porque cada persona tiene un don, tiene un ministerio, tiene un llamado para hacer a lo que Dios le llamó justamente y para que Dios le formó, ¿sí? Para que cumpla y lleve adelante ese ministerio. Así que realmente esto es importante poder entender, y cuando yo entiendo esto, como ya hablábamos el programa anterior, muy interesante realmente lo que hablábamos, que cuando yo entiendo esto, ¿sí? No me estoy midiendo con el otro, ¿sí? Porque mi llamado, sí, es de la enseñanza, y tú dirás, bueno, sí, pero la mujer tiene que aprender callada, sí, todo eso ya lo vamos a hablar en su momento, ¿sí? Porque hay muchas cosas que tenemos que hablar, que tenemos que entender, y el Padre llamó, gloria al Señor, y nos dio ministerio. Es muy interesante porque en una cultura donde la mujer no tenía esa autoridad, el Padre levantó a Débora para gobernar Israel. Y esto es muy interesante, cómo el Padre rompe toda estructura de nuestras mentes y de lo que nosotros muchas veces queremos encajonar, como yo les digo, sí, esto es así y no se mueve de esa manera, y Dios no es así. En el antiguo pacto podemos ver que los que tenían la misión de llevar adelante el servicio del templo o del tabernáculo en su momento eran los levitas, pero el Padre levantó a un efraínita para ser sacerdote en su momento. ¿Quién era este? Samuel. Samuel era efraínita, no era levita, y él fue sacerdote, fue profeta. Eso es muy interesante, por eso tenemos que tener el corazón humilde y circuncidado para permitirnos que el Padre nos bendiga, ¿sí? Porque muchas veces por nuestra religiosidad de la mente no permitimos que el Padre nos bendiga, y todos tenemos algo, ojo, todos tenemos algo que el Padre nos ayude y que podamos quitar toda religiosidad de nuestras mentes y permitir que el Padre nos bendiga con su palabra. Así que acá podemos ver que Pablo dice, porque de la manera en que un cuerpo porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Imagínense si, por ejemplo, el pie tenía que tener toda la función de, por ejemplo, caminar, comer, escuchar, mirar. No, el pie tiene la función. Sí, bueno, he visto personas que también usan el pie para comer porque no tienen brazo, ojo, no. Pero bueno, es un caso especial. Pero imagínense si el pie tenía que escuchar, tenía que hablar. No, el pie está hecho para caminar, ¿sí? Las manos para usarla, para tocar, para hacer las cosas, ¿sí? La boca para hablar, los ojos, todos cumplen una función. Y esto es justamente lo que hablábamos en el programa anterior, cómo realmente nosotros vamos creciendo cuando entendemos nuestra función, ¿sí? Si mi función es enseñar, ¿sí?
aunque no todos quieran escuchar, esa es mi función. Yo no me puedo prender en el ministerio del otro, que no es mi función, ¿sí? Porque el Padre no me llamó a mí, por ejemplo, por decirlo, a pastorear, por decir algo, o a profetizar de repente solamente. No, a mí me llamó a enseñar su palabra, y eso es lo que hago porque realmente amo lo que hago, me gusta, es mi ministerio, y esto es importante entender. Entonces no estoy mirando al otro, uy, mira cómo el otro profetiza y qué bien que le va, y yo quiero que me vaya como él, voy a hacer lo que él hace. No, porque no es mi función. Entonces esto también tiene que ver con la vida secular, ¿sí? Cuando todos vemos que a alguien le va bien y, por decir, dar un ejemplo, ¿verdad? Alguien abre una panadería y le va bien, el otro también quiere abrir una panadería porque al otro le va bien y quiere que le vaya. Y no es así, porque tenemos distintos bendiciones cada uno en nuestras vidas. Y gloria al Señor si al otro le va bien, que le vaya mejor, pero que Dios me dé lo que es para mí, ¿sí? Así que esto es importantísimo poder entender, ¿sí? Hasta que yo no mire, como decíamos el programa pasado, a Cristo como ese ejemplo a seguir, ¿sí? En todo, ¿sí? En todo, absolutamente en todo, no voy a estar siempre, mejor dicho, envidiándole al otro porque quiero hacer lo que el otro hace porque al otro le va bien. Y qué bueno que le vaya bien, pero él no es a quien yo tengo que mirar en todo caso. Sí, es a Cristo y seguir a Cristo, ¿sí? Porque nosotros somos seres humanos, como seres humanos nos equivocamos, como seres humanos cometemos errores, como seres humanos vamos una y otra vez cometiendo el mismo error quizás. Así que imagínense si vamos a estar mirando a los seres humanos, que somos personas que nos equivocamos todo el tiempo. Así que nuestra mirada debe ser en Cristo, debe estar en Cristo, ¿sí? Nuestra mirada fija en Él y sabiendo que Él es el único que tiene la vara para medirme, ¿sí? Yo me puedo medir solamente en Él, no puedo medirme en alguien más porque ese alguien no murió por mí, no derramó su sangre preciosa por mí, ¿sí? Solo Cristo hizo lo que hizo por mí. Así nosotros, siendo muchos, dice el apóstol, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿sí? Somos necesarios, ¿sí? Cada uno necesitamos del otro. Es una necesidad, ¿sí? Que nuestro hermano esté, porque si nuestro hermano no está, nos va a faltar algo, ¿sí? Imagínense si en una orquesta todos querían ser piano o todos querían ser la batería o todo. No va a funcionar la orquesta. Es necesario que cada uno cumpla su función y cada uno cumple su función importante en la orquesta. ¿Por qué? Porque realmente si un sonido deja de sonar, valga la redundancia, realmente se va a sentir. ¿Por qué? Porque tiene una función específica en la música. ¡Qué maravilloso! Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir el apóstol? Y esto ya lo hablaban, pero lo vamos a repasar. ¿Qué quiere decir el apóstol? Úsese conforme a la medida de fe. Úsese conforme Cristo, ¿sí? No podemos nosotros, como ya leíamos el programa anterior, si un profeta viene y nos dice, mira, tuve tal revelación sobre tu vida, y esa revelación que nos trae el profeta nos aparta del camino del Padre, no podemos seguir por más que el profeta sea un siervo de Dios y haya demostrado ser un siervo de Dios. Yo no puedo seguir a ese profeta porque me está llevando por un camino de maldición. Dice la palabra, ya lo hemos leído, sí, por aquí seguramente que en Deuteronomio 13 del 1 al 4. Entonces no puedo seguir a ese profeta porque me maldice, porque el Padre me enseña su palabra. Por eso es necesario aprender, saber y entender su palabra para poder realmente vivir como el Padre nos manda, no como dice el hombre, porque el hombre se equivoca, somos seres humanos. Entonces tú que estás ahí del otro lado escuchando, ¿sí? El programa, es necesario que tenga tu Biblia, ¿sí? Si estás con tiempo, que tengas tu Biblia al lado tuyo y puedas leer, ¿sí? Los versículos que yo voy leyendo, ¿sí? Que es justamente de la misma Reina Valera que tú y yo tenemos en nuestras casas. Gloria al Señor. Entonces vamos a la parte que dice, o si de servicio o servir, dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Bueno, esto justamente hablábamos, sí, ya de los diáconos, el programa anterior, y dice el versículo
dice el 8, dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gloria al Señor. Muy bien, entonces pudimos ver aquí en la parte de la enseñanza, ¿sí? Dice, eso lo encontramos en el versículo 7, o si de servicio en servir, o el de la enseñanza en enseñar. Muy bien. Entonces, justamente esta palabra enseñanza en griego es didasko, ¿sí? Que significa instruye con la palabra, ¿sí? Esa es nuestra misión, ¿sí? Enseñar. Lucas 11.1 podemos ver, vamos a Lucas 11.1, gloria al Señor. En Lucas 11.1 de tu Biblia, ¿sí? Dice así. 11.1 al 13 dice así: aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Muy bien, aquí está una porción muy interesante, ¿sí? Que los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. El Señor sí es nuestro maestro por excelencia, ¿sí? Entonces podemos ver aquí que ellos les piden que les enseñe, como todo alumno va a pedir a su maestro que le enseñe. ¿Y qué mejor pedirle que le enseñe a orar, sí? Entonces comienza el Señor a enseñar este rezo, ¿sí? Al Padre, ¿sí? Primeramente dando la gloria al Padre y pidiendo que se haga su voluntad. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pedimos y no recibimos, como dice Santiago, porque pedimos para nuestra vanidad, para nuestra vanagloria, ¿sí? Por eso no lo recibimos. Pero cuando pedimos conforme la voluntad, esto se va a hacer realidad en nuestra vida en el tiempo de Dios. Y esto también debemos entender, porque muchas veces, y he visto, conozco e inclusive he pasado situaciones de estar pidiendo algo y no recibir y desmayar, ¿sí? Entonces, ¿por qué desmayamos? Porque no conocemos al Padre y no entendemos que su voluntad es perfecta y su tiempo es perfecto para nosotros. Entonces, cuando nosotros pedimos al Padre algo que está en su voluntad y está determinado para mí, ciertamente lo voy a cumplir, se va a cumplir en mi vida. Entonces, hemos visto a personas, por ejemplo, que el padre le daba, ¿sí? Le pedía, perdón, y el padre no le daba en su tiempo y luego más adelante le daba, pero cuando la persona ya desmayó, pero dejó de darle porque desmayó. No, se lo dio igual, pero le dio en el tiempo de él. Entonces la persona dice: y bueno, ahora dejé de orar, ¿y por qué Dios me dio? Es que no es que te dio porque dejaste de orar. Pediste, pero él tenía su tiempo.
Entonces, el tiempo de Dios es perfecto. Cuando nosotros entendemos esto del tiempo de Dios, realmente vamos a orar y vamos a tener paciencia. Y esto es lo que debemos cultivar en nuestras vidas como hijos de Dios, la paciencia, que muchas veces se quiere agotar, ¿verdad? Por la necesidad misma del ser humano. Entonces dice, danos el pan de cada día, ¿sí? Y bueno, y pedimos perdón, gloria al Señor. Entonces comienza a darle una parábola, ¿sí? Si bien un amigo golpea la puerta, realmente dice, aunque no le quieras dar porque ya estás descansando, tus hijos están durmiendo, por su importunidad, ¿sí? Le vas a dar, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, esto es una realidad porque, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? El Padre, ¿sí? Muchas veces nos escucha, ¿sí? Y está atento a nuestras oraciones. Y nos vamos y pedimos, y vamos y pedimos. También obra de esta manera, como la viuda que pedía, ¿sí? Y que oraba y pedía que le haga justicia el juez injusto. Y el juez dice que no le hizo justicia por un tiempo. Pero un día dice que el juez dijo, aunque no temo a Dios ni a los hombres, pero porque esta viuda me es inoportuna cada día, ¿sí? Impertinente, ¿sí? Le voy a hacer justicia, dice el Señor de esta parábola, ¿verdad? Del juez injusto. Entonces dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará a sus hijos todo aquellos que ellos pidan, ¿sí? Aquellos que claman día y noche? Ciertamente les va a dar. Gloria. Esto es maravilloso lo que el Señor nos enseña. Sí, pidamos con confianza. Muchas veces no pedimos porque pensamos que somos egoístas al pedir, ¿sí? Algo que de repente no necesitamos tanto y vemos que el otro tiene más necesidad que nosotros. Y estamos a veces en ese dilema de que ¿será que pedimos? Porque no ser egoísta de pedir y pedir para mí. Sí debemos pedir, ¿sí? También debemos orar por el otro, pero no está mal pedir, porque el Señor dice, pedí, en el versículo 9 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Debemos pedir, sí, por supuesto, enséñanos a orar. Entonces le dijo, pidan que van a recibir, busquen que van a encontrar, ¿sí? Llamen que se va a abrir la puerta. Entonces es necesario pedir, llamar, buscar. Vamos a llegar, ¿sí? A un momento donde el Padre va a derramar esa bendición y esa provisión que estamos necesitando los hijos de Dios. Entonces dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, nosotros, dice la palabra, nos compara, ¿verdad? Nosotros. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, si su hijo le pide pan, ustedes no le van a dar una piedra, ¿verdad? Yo no voy a dar una piedra a mi hijo, ¿verdad? Si mi hijo me pide un pescado, no le voy a dar una serpiente. O si me pide un huevo, no le voy a dar un escorpión, ¿verdad? Entonces el Señor dice, si ustedes siendo malos, porque somos de naturaleza malvados, ¿sí? Pero por la misericordia y la gracia de Dios, no nos comportamos de tal manera porque Él nos limpia de toda maldad cada día, ¿verdad? Pero por naturaleza, ¿sí? El ser humano tiene esta manera, ¿verdad? De ser. Entonces dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pida, a los que se lo pidan? Entonces tú dirás, ay, pero mira qué bueno la unción que tiene tal persona, qué interesante, me gusta eso, quiero eso, pero pedí y se te dará, ¿sí? Porque el Padre nos va a dar todo lo que le pidamos conforme sea su voluntad. Entonces esto tiene que ver con la enseñanza, viene justamente el Señor a mostrar nuestra parte. Segunda de Timoteo 3, dice así, Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste
sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Yeshua o Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, todo, ¿sí? ¿De qué está hablando aquí en 2 de Timoteo? De la escritura. ¿De qué escritura? De la Torá y del Tanaj, todo lo que tiene que ver realmente con lo que ya estaba escrito, ¿sí? Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? ¿Quién le dio a Moisés la tabla de la ley? Dios, ¿sí? ¿Y quién escribió en nuestros corazones y en nuestras mentes la Torá? Yeshua por medio del Espíritu. Eso dice en Jeremías 31 al 34. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin, ¿sí? O sea, el final de este caminar es llegar a la perfección, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Es importante estudiar, es importante aprender, porque las escrituras nos van a llevar al varón perfecto que el Señor quiere que nosotros seamos juntamente con Él. En Santiago 3, del 1 al 3 dice así. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esto es una realidad, ¿sí? Porque si nosotros no miramos las escrituras desde su contexto, vamos a hacer un pretexto y vamos a terminar cayendo, ¿sí? Cada momento en las escrituras mismas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos caminando conforme el Padre nos ha enseñado. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a cometer siempre el mismo error, porque lo único que nos puede alinear y llevar por medio del sendero de la verdad es la Torá de Dios, los mandamientos, ¿sí? Entonces dice, porque todo ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿sí? Mire, oiga, qué interesante, porque esto es realmente dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Que bueno, realmente este ejemplo, ¿verdad? De lograr esta perfección. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así. Dice, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Sigue comparando el Señor, ¿sí? Con lo que es justamente la lengua, ¿sí? De lo que significa el cuidado que debemos tener, ¿sí? Para justamente, para poder caminar cada día, ¿sí? Y ir aprendiendo. Y no realmente, como dice la palabra, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Quiénes? Los maestros, justamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que enseñamos. Y hay muchos que se levantan para enseñar, que no son llamados y quieren enseñar, pero tampoco se quieren preparar y tampoco quieren sujetarse. ¿Por qué? Porque tienen esa soberbia y no quieren aprender, ¿sí? Y creen estar en lo cierto. Y está, bueno, sí. Dios los va a juzgar en su momento, ¿sí? Así que qué interesante. Entonces dice, si la exhortación, el que exhorta en la exhortación, ¿sí? Podemos ver. Entonces, exhortación justamente es la palabra en griego para kaleo, ¿sí? Esta palabra significa estar en un lado o animar, ¿sí? El que exhorta, estar a un lado, ¿sí? El que está ahí dice, no, eso no hagas porque está mal. Eso no, bueno, esto sí, esto es el que exhorta, el que está al lado, ¿sí? O el que anima, ¿sí? Vamos para adelante, lo vamos a lograr, ¿sí? Para que el otro avance. Mateo 18:32, podemos ver, gloria al Señor, dice así.
Mateo 18:32. Mateo 18:32 dice así: Entonces llamándole, su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, muy bien, acá está muy interesante porque habla justamente de la exhortación, ¿sí? Gloria al Señor, porque en esta historia nos cuenta en San Mateo 18:32, sí, nos cuenta justamente una parábola donde el Señor le perdona una gran deuda a una persona, ¿sí? El jefe le perdona una gran deuda a su empleado, ¿verdad? Entonces, este sale de ahí contento porque le perdonó y le encuentra a alguien más que le debía a él. Y este le dice: sí sé que te debo, sí, parafraseando la historia, sí sé que te debo y te voy a pagar, pero teneme paciencia. Entonces él dice que no le tuvo paciencia, dice la palabra. Entonces fueron y le contaron al jefe que este hombre, a quien él había perdonado una gran deuda, no le pudo perdonar a su deudor una deuda mucho más pequeña. Entonces el Señor, sí, se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces esto es muy interesante porque, como decíamos anteriormente, todos ofendemos en algún momento, en alguna circunstancia de nuestras vidas, ¿verdad? Pero dice la palabra que así como a nosotros nos perdonó, también el Padre le perdona al otro, ¿sí? Entonces, si nosotros no perdonamos de corazón las ofensas, el Padre tampoco nos va a perdonar a nosotros. Así que es muy interesante. Gloria al Señor. Muy interesante realmente lo que la palabra nos viene a enseñar. Dice en Romanos, gloria al Señor, Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, ¿sí? Aquí podemos ver que justamente dice la palabra para reparte en griego es metadidome, ¿sí? Que significa cambiar, poner, ¿sí? Poner en otro lugar, ¿sí? Cambiar. Entonces vamos a ver en Lucas 3:11, el que reparte. Vamos a ver esto en Lucas. Gloria al Señor. En Lucas 3, ya vamos a una alabanza. Gloria al Señor. Lucas 3:11 dice así. 3:11 dice: y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, aquí podemos ver que dice: reparte, ¿sí? Que el que reparte, que lo haga con liberalidad. Y en Lucas 3 nos dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, ¿sí? Sea generoso, dice. El que reparte, sí, que sea generoso. Si tiene, que dé algo al otro. Porque yo he visto, ¿verdad? Y seguramente que tú también has visto personas que de repente añaden todo para sí, más y más y más, y cuanto más tengo, más rico soy. ¿Para qué? O sea, está bien que seamos ricos, gloria a Dios, y Dios nos bendice y somos ricos, gloria a Dios, porque ese es realmente el fin de todo, que de aquí el Padre quiere que seamos provistos en todo, que seamos bendecidos, eso es una realidad. Pero ¿voy a dañar al otro para ser bendecido? No. No es ese el camino, ¿sí? Entonces dice: dé y al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, ¿sí? Si le sobra, ¿sí? O mejor dicho, si tiene, ¿no? Si le sobra, si tiene, comparta con el otro, porque hoy usted tiene, pero no sabe si mañana va a tener.
Y usted dirá, bueno, sí, pero yo tengo mucho y nunca me va a faltar. No sabe, no sabe, no sabemos. El mañana, dice la palabra que el mañana es del Señor, que todo lo que hagamos, dice la palabra, si Dios quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mañana es del Señor. Y esto es maravilloso, cómo nos enseña la palabra, ¿verdad? Entonces, podemos ver que dice también el que preside con solicitud, ¿sí? Aquí podemos ver que preside, ¿sí? En griego es proistemi, ¿sí? Que significa cuidado de algo o de alguien, ¿sí? El cuidado, el que preside, el que cuida también, ¿sí? Con solicitud, ¿sí? Estar atento, si voy a hacer, lo voy a hacer bien, ¿sí? Entonces he escuchado mucho decir, bueno, sí, es para Dios y nos esforzamos y gloria a Dios. Y hacen muy poco, Y dice, no, el que preside, el que va a poner la mano en el arado, va a presidir algo, va a hacer algo, ¿sí? Va a cuidar algo o va a emprender algo en el Señor, que haga con solicitud, que lo haga de la mejor manera, ¿sí? Y que se esfuerce para hacerlo lo mejor. Eso está diciendo justamente el apóstol en Romanos 12, 8, ¿sí? El que hace misericordia con alegría. Pero antes vamos a leer 1 de Timoteo 5, 17. Vamos a 1 de Timoteo. Gloria al Señor. 1 de Timoteo 5, 17. Dice así. Gloria al Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿sí? Gloria al Señor. Esto es muy, muy tremendo realmente en lo que dice el que preside con solicitud. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿sí? Y esto tiene que ver justamente con lo que hacen cada pastor, ¿sí? Cada pastores en sus congregaciones, ¿sí? Tienen que tener su honra. ¿Por qué? Porque lo hacen con solicitud, lo hacen con excelencia, ¿sí? Bueno, hablo de mi esposo porque no estoy en otra congregación, estoy en la congregación de mi esposo. Entonces, lo hace con excelencia, lo hace con solicitud, ¿sí? O cuando el Espíritu Santo te llama a la noche, no te tapes un poco más y hace que no lo escuchás o que no lo sentiste, que te tocó, pensaste que fue otra cosa. No, los que estamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, sabemos que quien nos tocó es el Espíritu y nos está llamando a orar, nos está llamando a interceder. Entonces, con solicitud, estoy aquí, estoy atento. Entonces, sean tenidos, ¿sí? Con doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Qué maravilloso, gloria. El capítulo 12 de Romanos, gloria al Señor. Y estábamos justamente viendo lo que es presidir, ¿sí? Realmente dice el que preside con solicitud. Ahora bien, ¿qué significa solicitud, sí? O cómo, ¿cuál es su definición en griego, verdad? Solicitud, sí, es poudé, sí, que significa urgencia o con celo, sí. Entonces el que preside que lo haga con urgencia, sí, que no deje para mañana, sí, el que enseña, el que preside, sí, una reunión, lo que sea, que lo haga con celo, que lo haga con excelencia, que busque la excelencia, ¿sí? A eso se refiere. Entonces dice el apóstol, hablándole a los hermanos, cómo deben hacer las cosas, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que tiene misericordia con alegría, ¿sí? Porque realmente el que hace misericordia, ¿por qué dice con alegría? Porque la misericordia, como ya hablamos, el que hace misericordia, ¿por qué dice con alegría? Justamente porque ya hemos visto que la misericordia no es una acción de lástima, ¿sí? Es una acción de compasión y amor. Entonces el que tiene misericordia no va a ser con tristeza porque es un accionar de amor y de compasión. Entonces,
lo va a hacer con alegría, porque justamente la palabra nos manda a hacer misericordia con alegría. Entonces, el que tiene misericordia no permite que la miseria consuma al otro, ¿sí? Muchos pueden tener mucho, pero no tienen misericordia por el que no tiene, ¿sí? Y realmente el Señor, cuando vio a las personas con hambre, ¿sí?, los mandó recostarse en el pasto y multiplicó el pan, multiplicó los peces. Tuvo compasión. Vio que estaban enfermos y los sanó. Vio que estaban necesitados y los proveyó para sus necesidades. Vio que estaban afligidos, estaban endemoniados y los liberó. No solamente dijo, ay, qué pena que me dan toda esta gente, mirá cómo están sufriendo. No, fue y accionó, hizo algo. Eso es la misericordia, ¿sí? Entonces, tú dirás, sí, bueno, Valeria, pero yo, ¿cómo voy a sanar a un endemoniado o a un enfermo si no lo puedo hacer porque no sale de mí? Esto es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos el Espíritu Santo de Dios y buscamos la presencia de Dios, todo lo que hagamos va a tener un fruto, absolutamente todo. Entonces realmente ahí es donde se va a producir la alegría de hacer la obra y el servicio, ¿sí? Quiero decirte que tú tienes un llamado poderoso a las manos de Dios. No creas que tu llamado es ir a la iglesia, sentarte, escuchar, levantarte y volver a tu casa. No, ese no es tu llamado. Tu llamado es ser una multiplicadora, ¿sí?, de los bienes y servicios del Señor. Una multiplicación. Dios nos llamó a multiplicar. Sí, ese es tu llamado. Y cuando entendemos esto, y no como locos haciendo cualquier cosa, cuando entendemos esto y vamos a hacer lo que el Padre nos mandó, sí, Valeria, pero ¿cómo hago? Buscamos en ayuno y oración cuál es mi misión aquí en la tierra, para qué Dios me creó. Y cuando nosotros le hacemos esta pregunta al Padre, ¿para qué Dios me creó?, realmente vamos a recibir la respuesta y nuestra vida va a cambiar en torno a lo que tiene que ver con la fe. En Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsela conforme a la medida de fe, o si de servicio en el servicio, o el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Muy bien, esto es muy interesante porque esta carta, sí, de Romanos 12, justamente el capítulo 12, nos enseña cosas tremendas. Dice, en el versículo, en lo que veníamos ya estudiando, ¿sí?, anteriormente, es importante porque viene hablando primeramente del cuerpo, ¿sí? Son un cuerpo y todos tienen una función, y esto es muy interesante. Y después dice, si el que tiene servicio, en servir. No dice el que tiene servicio que haga misericordia, o el que tiene el don de presidir que haga, que exhorte. No. El que preside, dice, el que sirve en el servicio, el que la enseñanza en la enseñanza, ¿sí?, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, ¿sí? Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Si nosotros entendemos esto y comprendemos cuál es nuestra misión, realmente no vamos a estar queriendo hacer un montón de cosas y desmayando en el camino porque no encontramos
nuestro llamado. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, ¿sí? En cuanto a honra, ¿sí? Prefiriéndose los unos a los otros. Pero lo que muchas veces los hijos de Dios estamos haciendo es prefiriendo a los demás, ¿sí? Antes que preferir a nuestros propios hermanos, antes que defenderlo en oración, estamos prefiriendo a otras personas que no son nuestros hermanos en Cristo. Dice la palabra, el amor sea sin fingimiento, amados los unos en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, ¿sí? Eligiéndose, prefiriéndose, orando. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿sí? La pereza y el ocio es un pecado, ¿sí? Que el proverbio dice que empobrece, ¿sí? Es un pecado que empobrece. Entonces dice justamente que en lo que requiere a diligencia, no perezoso, ¿sí? Si yo voy a estar pensando, ay, ¿será que me levanto a orar? ¿Será que hago esto? ¿Será que hoy hago el servicio? Ay, pero hablan de mí o dicen esto o hacen lo otro y yo no quiero hacer porque dice sin pereza, ¿sí? Ferviente en el Espíritu. Cuando tú buscas el Espíritu Santo de Dios, no te va a importar lo que los demás hablen. Yo quiero decirte que siempre van a hablar. Pero cuando tú buscas el Espíritu Santo de Dios, realmente vas a estar preparado para toda buena obra, ¿sí? Gloria al Señor. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, ¿sí? No dice que en la tribulación abandones y te vayas. No, sufrido, tranquilo, soporta, ¿sí? Espera, porque todos vamos a pasar por la tribulación. No es que Dios no te quiere, por eso está pasando por una tribulación. No, Dios te ama. Pero Él nunca nos dijo que Él no nos iba a hacer pasar por tribulación. Entonces dice, en cuanto a la tribulación, sufridos. Tranquilos, sufran, pasen el proceso y ya van a salir bendecidos y prosperados y holgados. Pero debemos soportar la tribulación. No podemos salir y abandonar porque nos cansamos de sufrir. Por supuesto, en la tribulación debemos buscar el Espíritu. ¿Para qué? Para que nos desmayemos. ¿Por qué muchas veces desmayamos? Porque no buscamos el Espíritu y estamos queriendo soportar la tribulación en la carne. Y yo te quiero decir una cosa, que nadie soporta la tribulación en la carne. Solamente podemos soportar la tribulación en Cristo o el proceso que estamos pasando si estamos en el Espíritu, si buscamos una oración, ¿sí? Y si no tienes nada para orar, porque tú dices, bueno, sí, Valeria, pero yo me arrodillo a orar y no me sale nada. Bueno, llama al Espíritu Santo, así te pases media hora llamando al Espíritu Santo. Yo ya hablé de esto y es importante, ¿sí? Llamar al Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, toma control, Espíritu Santo, controla mi vida, Espíritu Santo, perdona mis pensamientos malos, Espíritu Santo, quita toda amargura de mi corazón, Espíritu Santo, haz tu obra, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, manifiesta tu poder, Espíritu Santo, toca mi vida, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, la palabra dice que tú eres mi ayudador, que tú eres mi maestro, que tú eres mi consolador, ven y consuela mi corazón, Espíritu Santo. Mire, si tendremos palabra para hablar con el Espíritu Santo, que es el único que nos puede dar la sabiduría y el consuelo que necesitamos. Porque no hay otro. Yo quiero decirte que si no tuviera el Espíritu Santo en mi vida, ya no estaría en este mundo, porque lo que he pasado y lo que paso no es fácil. Entonces, realmente solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a salir adelante y a soportar distintas situaciones de abandono, de pérdida, de desaires, de un montón de cosas que pasamos los seres humanos cuando tenemos un llamado. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Y si realmente atiende a lo que te digo y conecta con el Espíritu Santo, vas a salir. Porque muchos dicen, yo no puedo porque insisto y estoy buscando y no puedo y no lo logro. ¿Por qué? Porque no estás conectando con el Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, yo no puedo porque verdaderamente no puedo, pero tú sí puedes. Yo no sé cómo orar, pero tú sabes cómo orar.
Así que ven a orar conmigo. Espíritu Santo, manifiesta tu poder. Espíritu Santo, libera todo aquello que hay obras muertas en mi corazón, en mi mente, ¿sí? Libérame, sáname. Destruye todos malos pensamientos, Espíritu Santo, con tu poder, porque tu palabra dice que la unción pudre el yugo, ¿sí? Entonces quita el yugo de maldad. Entonces ven, Espíritu Santo. Ahora tú dirás, bueno, sí, pero voy el otro día y hago algo mal. Bueno, sí, está bien, arrepiéntete y vuelve y reconcíliate, porque el problema es que no es que Dios no nos perdone, y siempre hablo de esto, es que nosotros no recibimos el perdón de Dios, porque somos religiosos. Y no te quiero decir que vayas y peque una y otra vez porque Dios te va a perdonar. No, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que siempre que caigas, el Padre te va a levantar con misericordia. Pero si tú no recibes ese perdón de Dios, no lo vas a lograr, porque no es por fuerza tuya, sino por fe y por gracia de Dios. Pero Él está siempre presto a ayudarte y a tenderte la mano para levantarte y darte su espíritu. Por eso leíamos anteriormente, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a todo aquello que le pidamos. Si le pedimos el Espíritu Santo, ciertamente Él nos va a dar. Ay, tú dirás, bueno, sí, pero yo no hablo en lengua. Las lenguas son una manifestación, ¿sí? Es una manifestación del Espíritu, en las tantas manifestaciones del Espíritu Santo. Si tenés la manifestación del Espíritu Santo, gloria a Dios, qué bueno que lo tengas. Pero si no tenés, no quiere decir que el Espíritu Santo no está en ti. Esa es una de las tantas manifestaciones del Espíritu Santo. Esta parte de Romanos 12, sí, dice en el versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En la Torá, ¿sí? En los mandamientos. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es muy interesante, ¿sí? Porque dice la palabra que si nosotros le damos a nuestro enemigo, ¿sí? O al que se considera nuestro enemigo, porque muchas veces no creemos que tenemos enemigo, ¿verdad? Pero hay personas que sí se consideran nuestro enemigo, pero nosotros ni lo sabemos. Pero bueno, si en caso que lo sepamos y viene esa persona a pedirnos algo, debemos darle, porque dice la palabra que ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Cuando nosotros no le damos, nosotros estamos haciendo justicia por nuestra propia cuenta. Y el Señor dice, no haga justicia por su propia cuenta. Sí, por eso dice en el versículo dice en el versículo 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ¿sí? O sea, no le maldigas, bendícelo. Aunque te persiguen, bendícelos. No abra tu boca en maldecirlo, ¿sí? Porque abrimos la boca en maldecir a esas personas, ¿sí? ¿Qué es maldecir? Decir algo malo de alguien, ¿sí? Entonces abrimos la boca para decir algo malo por esa persona. ¿Y qué hacemos? No estamos cumpliendo el principio de la palabra que dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué es ascua de fuego? Juicio de Dios. Juicio de Dios, porque entonces cuando el Padre venga a hacer el juicio, porque dice mía la venganza, yo daré el pago, y te mira a ti y le mira a tu enemigo, va a ver que no tiene nada para defenderte, porque según tú te defendiste conforme tú creíste y no obedeciste a la palabra. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo sigue obrando mal contra tu vida, porque Dios no te quiere hacer libre, no, porque tú no dejas que Dios te haga libre, porque sigues peleando con tus fuerzas, sigues metiendo la mano o haciendo lo que no debes hacer, porque Dios dijo, mía la venganza, yo daré el pago. ¿Es fácil esto? No, no es fácil, porque muchas veces nos hacen tanto daño que no es fácil arrodillarse y orar por una persona que te hace daño, ¿verdad? Me ha pasado, pero lo tuve que hacer. ¿Para qué? Para ver cómo Dios obra a su tiempo y a su manera. Y tener que perdonar a alguien que te hizo mucho daño. Y lo perdonás. ¿Por qué? Porque
de Dios es la venganza y Él dará el pago, como Él quiere, ¿sí? Pero no va a hacer nada a tu favor si tú estás obrando en la carne. En lugar de bendecir, estás maldiciendo a la persona, ¿sí? Como hijo de Dios. Ahora tú dirás, bueno, sí, pero a mí me maldice. Bueno, pero de repente él no conoce la palabra y no es hijo de Dios o no quiere a Dios o lo que sea, ¿sí? Pero si tú bendices y no lo maldices, ¿sí? Y le da pan o le da agua si tiene sed, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿sí? El juicio de Dios ciertamente se va a desatar. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo lo malo, solo estás haciendo el bien. ¿Y por qué te van a hacer el mal? Si tú solo haces el bien, estás orando por esa persona. Oiga, la misericordia y la bondad del Padre para con todos los seres humanos, ¿sí? Para que no vayamos delante de Él un día y digamos, no, pero este que era tu hijo me hizo daño. No te hizo daño. Oró por ti, buscó mi presencia para que te bendiga y tú solo le hiciste daño. Qué maravilloso, porque nosotros haciendo el bien realmente vamos a juzgar al mundo, dice la palabra. Así que hasta aquí llegó hoy el programa. Espero que mañana. Shalom, bendiciones para todos.